Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comenzamos ya el repaso de las noticias, ponemos el foco de nuevo en la actualidad, en todas las noticias de última hora y empezamos mirando, por supuesto, a lo que está ocurriendo en estos momentos en Israel. Nueva huelga general, manifestantes de los grupos pro-democracia israelíes y vinculados al movimiento por el retorno de los rehenes cautivos en Gaza cortaron desde primera hora de la mañana de este lunes numerosos cruces y carreteras del país como punto de partida a una jornada de huelga general para exigir un alto el fuego en Gaza que garantice el retorno de los cautivos. Dicen que las familias de los rehenes urgen a la población a tomar acción y unirse a ellos en su lucha para acabar con el abandono y traer a sus seres queridos de vuelta a casa. Es lo que reza la convocatoria emitida este domingo por el Foro de las Familias de Rehenes y Secuestrados, llamando a los manifestantes a concentrarse en una serie de carreteras del país desde las 7 hora local. En imágenes, precisamente, que están viendo en sus pantallas, difundidas por los convocantes, se observa más de un centenar de personas en el cruce de Ra'anana, en el centro de Israel, y a unos 15 kilómetros de Tel Aviv. Como ven, están enarbolando banderas nacionales, mientras gran parte del tráfico permanece detenido. Dicen literalmente que hay sangre en las manos del gobierno. Es lo que cantaban desde la carretera de Ra'anana los manifestantes. En el norte de Tel Aviv, también un centenar de personas acudieron al cruce de Namir Roca para detener el tráfico, mientras que en la céntrica ciudad de Modín, los manifestantes leyeron desde las escaleras del ayuntamiento los nombres del listado de rehenes en un acto de reivindicación. Según los medios locales, los parones del tráfico han provocado retenciones en la circulación de varios minutos a lo largo de la mañana de ayer. Y precisamente seguimos poniendo el foco en esta huelga general, esta jornada convocada para el lunes, para el día de hoy, por el sindicato más importante de Israel, sobre todo para intentar forzar al gobierno a alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de los rehenes. Ha arrancado hoy además con bloqueos de calles y la suspensión de vuelos en el aeropuerto internacional de Ben Gurión. Decenas de personas han bloqueado a primera hora del día calles en Ben Gvir y los alrededores de Modín y Rospina, según informaba el diario The Times of Israel. Además, ha registrado bloqueos de carreteras en otras partes del país. Por ejemplo, en Yokneam, el Abenami, cuyo padre figura entre los secuestrados en Gaza, ha lamentado el hallazgo durante el fin de semana de los cuerpos de 6 rehenes en la franja. Dice literalmente que son 6 rehenes que podrían haber vuelto con vida y que fueron asesinados bajo cautiverio. Dice además que no pueden permitir que esto vuelva a pasar y que van a hacer lo que sea necesario hasta que vuelvan a casa sanos y salvos. Es lo que sostenía durante las protestas en la localidad de Yokneam, al sureste de la ciudad de Haifa, tal y como recoge el diario Haaretz. Precisamente la policía israelí detuvo anoche en Tel Aviv a 29 personas durante la manifestación multitudinaria para pedir un alto el fuego en Gaza que permita el retorno de los rehenes, que allí continúan después de que el ejército recuperara los cadáveres de 6 de ellos. Es lo que recogía el informe policial de anoche. La policía, decía literalmente, detiene a 29 sospechosos por alteración del orden público, agresión a agentes y vandalismo brutal en la autopista Ayalon y en el lugar de la protesta del cruce de Arriel, es lo que advertían las autoridades. Por su parte, el diario israelí Haaretz recogió este lunes que 25 de los detenidos continúan bajo custodia policial y algunos siguen siendo interrogados en estos momentos. Y mientras tanto, en Oriente Medio, los esfuerzos por alcanzar una tregua entre Israel y Hamás avanzan, pero con lentitud. Un escenario complicado que en las últimas horas ha visto la entrada de nuevos actores. El gobierno de Netanyahu ha confirmado conversaciones con Moscú con respecto a esta crisis de rehenes. Según el comunicado oficial, el secretario militar israelí acaba de llegar a su país procedente de Moscú, donde ha tratado con autoridades rusas la cuestión de los ciudadanos de Israel secuestrados por Hamás en los atentados sorpresivos de octubre. El gobierno de Vladimir Putin ha estado en contacto con el movimiento de resistencia islamista sobre el destino de los rehenes que tienen ciudadanía rusa. Por su parte, la oficina de Benjamin Netanyahu ha confirmado los contactos, mientras los esfuerzos encabezados por Estados Unidos, Qatar y Egipto para lograr una tregua con Hamás avanzan, pero lentamente. Precisamente les contamos que Israel recuperó ayer los cuerpos de 6 rehenes de un túnel del sur de Gaza, donde al parecer fueron asesinados poco antes de que las tropas israelíes llegaran hasta ellos. Es lo que informaba precisamente el ejército israelí este domingo. Anunciaba la recuperación de los cadáveres en el túnel subterráneo de la ciudad meridional de Rafah, mientras se iniciaba una campaña de vacunación contra la poliomielitis en el territorio devastado por la guerra y se recrudece además la violencia en la Cisjordania ocupada. Miramos también a la reacción internacional. Naciones Unidas, en colaboración con las autoridades sanitarias palestinas, ha comenzado este domingo a vacunar a 640.000 niños en la franja de Gaza. Israel y Hamás acordaron breves pausas en su guerra de 11 meses para permitir que la campaña
siga adelante. La Organización Mundial de la Salud confirmó el mes pasado que un bebé quedó parcialmente paralizado por el virus de la polio tipo 2, el primer caso de este tipo en el territorio en 25 años. La campaña comenzó este domingo en zonas del centro de Gaza y se va a extender a otras zonas durante los próximos días. Los combates se detendrán durante al menos 8 horas en 3 días consecutivos. Por su parte, la OMS dijo que las pausas probablemente deberán extenderse a un cuarto día y que la primera ronda de vacunaciones durará poco menos de 2 semanas. También estamos pendientes un día más de lo que sucede en el Mar Rojo. Les contamos que la Oficina de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido ha comunicado este lunes que un buque mercante fue alcanzado por 2 proyectiles desconocidos. También señalaron, el capitán del navío en este caso notificó de una tercera explosión en las proximidades del buque. Según indican, el incidente ocurrió en el Mar Rojo a 70 millas náuticas al noroeste de Salif, en Yemen. El informe detalla que no hay víctimas a bordo y que el buque se dirige a su próximo puerto de escala. Asimismo, manifiesta que las autoridades están investigando y aún se está realizando el control de daños. Finalmente, la UNTO recomendó a los barcos que transiten con precaución por esta zona. Los hutíes han atacado con misiles y con drones más de 80 barcos desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre del año pasado. Hoy además los ojos están puestos en Alemania, la coalición gobernante del canciller Olaf Scholz, que ha sido castigada en 2 elecciones regionales en el este de Alemania este domingo, con partidos populistas de extrema derecha y de extrema izquierda, obteniendo más del 60% de los votos en Turingia y casi la mitad en Sajonia. Clave e histórico, alternativa para Alemania, ha ganado las elecciones en la región oriental de Turingia por la primera vez que un partido de este tipo, de extrema derecha, consigue la victoria en una elección estatal en la historia de posguerra del país. Según las previsiones de la cadena pública ARD, Alternativa para Alemania se encamina a una clara victoria en Turingia con un 32,8% de los votos. Se trata del primer triunfo de un partido de este tipo en unas elecciones regionales alemanas desde la Segunda Guerra Mundial, aunque es muy poco probable que pueda formar gobierno, ya que los demás partidos con representación en el Parlamento lo rechazan. Los 3 miembros de la alianza de Scholz, es decir, los socialdemócratas, los verdes y los demócratas libres, obtuvieron menos del 15% en cada uno de los 2 estados. El FDP no llegó ni cerca del umbral del 5% para entrar en los parlamentos regionales y los verdes se quedaron cortos en Turingia. El único partido tradicional que obtuvo un resultado relativamente bueno fue la conservadora CDU, que se prevé que gane por un estrecho margen en Sajonia, por delante de la AfD, y que quede segunda en Turingia. Los resultados suponen otro duro golpe para Olaf Scholz y su gobierno. Precisamente les contamos que el partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha sido la formación más votada en las elecciones celebradas este domingo en el estado alemán de Turingia, con lo que logra un resultado histórico. Como les contamos, supone la primera victoria de la ultraderecha en un parlamento alemán desde la Segunda Guerra Mundial. En concreto hablan de que el retraso económico, el desempleo y el auge del populismo está siendo el caldo de cultivo para que este tipo de partidos se hayan impuesto, en este caso claramente en Turingia, al partido conservador Unión Cristiano-Demócrata, que sí ha logrado mantener el primer puesto en las elecciones celebradas en Sajonia también este domingo. La CDU ha logrado un 31,5% de apoyo, ligeramente por delante de AfD, siempre según proyecciones aún provisionales. El estudio de Infratest DIMAP para la televisión pública ARD sitúa así a la CDU por debajo de su resultado de 2019, en contraste con AfD, que asciende del 27,5% de 2019 hasta el 32,8%. Por detrás, en ambos estados, se sitúa la alianza Sarah Wagenknecht por la razón y la justicia, una formación con un discurso que abarca desde la política económica comunista hasta la retórica anti-inmigración. En Sajonia lograría un 11,5% de los votos, mientras que en Turingia se haría con un 15,5%, a la espera, como decimos, de los resultados oficiales. De las elecciones en Alemania pasamos a elecciones, en este caso en Estados Unidos. Miramos al expresidente Donald Trump. Ha criticado el estado de preparación militar de su país, afirmando que la actual administración ha recortado recursos a tal punto que ha dejado al país vulnerable ante posibles amenazas. Trump afirmó que las tropas y los marineros carecen de equipo esencial y que las cifras de reclutamiento están en su nivel más bajo, porque la Casa Blanca se ha concentrado en transferir fondos masivos a países como Ucrania. Trump argumentó que el ejército necesita una reconstrucción, citando la escasez tanto de barcos como de municiones. Además, recordó cómo durante su administración abordó la escasez de municiones, aumentando los suministros y garantizando una sólida preparación militar. También miramos en este caso a China. Habla sobre la alerta nuclear. Ha estado este lunes a las partes involucradas en la guerra de Ucrania a mantener calma y moderación frente a la creciente amenaza nuclear. Reiteró su firme oposición al uso de armas
nucleares. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, destacó hoy en una rueda de prensa que las armas nucleares no deben usarse y que no debe librarse una guerra nuclear, subrayando la necesidad de promover el diálogo para reducir los riesgos estratégicos. La portavoz de la Cancillería del gigante asiático recordó que en enero de 2022 los líderes de los 5 países con armas nucleares, incluido Estados Unidos, Rusia y China, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse. Y miramos también a Polonia. En este caso, el presidente polaco Andrzej Duda ha calificado de absurdas las declaraciones sobre el presunto complot entre su persona y el líder del régimen ucraniano, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para atacar los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022. Decía Duda, absurdas en el aspecto político y, por otro lado, tal vez deberíamos buscar algún tipo de juego, tal vez llevado a cabo junto con los rusos. Dice el propio presidente polaco que esta es la única manera de verlo si se hacen tales acusaciones contra un país aliado. Es lo que expresaba en una entrevista al canal República. Subrayó que Polonia sigue siendo aliado de Alemania, por lo que tales aseveraciones son asombrosas para él. Al mismo tiempo acusó a Berlín de buscar hacer negocios con Moscú sin considerar los intereses de Europa Central, a la que el proyecto de ruta gasística por el Báltico dejaba al margen. Decía Duda que para nadie es un secreto que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 debían perseguir intereses germano-rusos. Dice además que nadie diga que se trata de una seguridad energética para Europa, sino que al contrario sería un peligro para Europa. Pendientes ahora de la guerra en Ucrania, les contamos que Rusia lanzó una andanada de drones y misiles balísticos y de crucero contra Kiev, es lo que informa la Fuerza Aérea Ucraniana en la madrugada de este lunes, según informa Associated Press. Varias series de explosiones sacudieron la capital ucraniana en las primeras horas de este lunes, enviando a los residentes a refugios antiaéreos. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, dijo que los servicios de emergencia fueron llamados a los distritos de Holosisky y Solomiansky de Kiev. Una persona, además, resultó herida por la caída de escombros en varios distritos, según apuntaba el propio Klitschko. Decía además, habrá una respuesta para todo, el enemigo lo sentirá, es lo que publicaba el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak, en su página de Telegram. Tras este ataque, según la Fuerza Aérea, Rusia disparó varios grupos de misiles de crucero acompañados de lanzamientos de misiles balísticos y algunos drones apuntando a Kiev. Sergei Popko, el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, declaró que las defensas aéreas ucranianas destruyeron más de 10 misiles de crucero, una decena de misiles balísticos y un avión no tripulado disparados contra la capital ucraniana y su periferia. Precisamente mirando a Rusia, pendientes del conflicto en Ucrania, les contamos que precisamente ha anunciado que va a hacer cambios en su doctrina sobre el uso de armas nucleares en respuesta a lo que considera una escalada occidental en la guerra en Ucrania. La noticia la ha confirmado en las últimas horas el viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov. Ha señalado que los trabajos están avanzados. La doctrina nuclear existente, establecida en un decreto del presidente Vladimir Putin en 2020, dice que Rusia puede usar armas nucleares en caso de un ataque nuclear por parte de un enemigo o un ataque convencional que amenace la existencia del Estado. Algunos halcones, entre los que se encuentran analistas militares rusos, están instando a Putin a reducir el umbral para el uso nuclear con el fin de que los enemigos de Rusia en Occidente cambien con respecto a su apoyo en Ucrania. En junio, Putin dijo que la doctrina nuclear era un instrumento vivo que podía cambiar en función de los acontecimientos mundiales. Pendientes de palabras precisamente del presidente ruso, Vladimir Putin lanza un aviso, una advertencia por la incursión en curso. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas.
Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora. Miramos a palabras del presidente ruso Vladimir Putin. Ha afirmado este lunes que se ocupará de los soldados ucranianos implicados en una ofensiva en la región fronteriza de Kursk. Aseguró que esa operación no detiene el avance de los rusos en el este de Ucrania. Decía literalmente que ocuparse de esos bandidos que penetraron en territorio de Rusia en la región de Kursk y que intentan desestabilizar la situación en los territorios fronterizos en su conjunto. Es lo que declaraba el mandatario durante un encuentro con estudiantes en Siberia. Y miramos ahora a Rusia y a Estados Unidos, en concreto a sus relaciones, que se encuentran en un mínimo histórico, sin indicios de que puedan ocurrir mejoras graduales en un futuro próximo. Es lo que declara el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov en una entrevista concedida al canal Rosilla 1. El vocero de Vladimir Putin indicó que Washington ha estado presionando y atropellando durante las últimas décadas los intereses de Moscú y justo, decía, durante la presidencia de Joe Biden estos procesos culminaron en cuanto a las relaciones bilaterales. De hecho, decía, ahora se encuentran en su punto histórico más bajo y no hay perspectivas en la actualidad de entrar en una trayectoria de crecimiento. Peskov agregó que Estados Unidos está implicado directamente en el conflicto ucraniano, pese a lo que niegan en la Casa Blanca, y muestra una tendencia, dice, hacia incrementar el grado de participación, lo que representa una posición enemiga sin tapujos hacia Rusia. En ese sentido, puso en tela de juicio las reiteradas aseveraciones del candidato republicano Donald Trump de que iba a poner fin al conflicto ucraniano en 24 horas si era elegido en noviembre. Ya hablamos también de Ucrania, y es que el ejército ucraniano ha lanzado uno de los mayores ataques con aviones no tripulados contra Rusia desde que comenzó la guerra a gran escala. Un ataque en el que de nuevo ha fijado como objetivos plantas de energía y una refinería de petróleo durante la noche, mientras las fuerzas de Moscú han registrado nuevos avances hacia una ciudad clave en el este de Ucrania, según informaban fuentes a Reuters. Los ataques con misiles rusos en Kharkov han herido a más de 40 personas, incluidos 5 niños. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha renovado los llamamientos a los aliados para que permitan a Kiev disparar misiles suministrados por Occidente a mayor profundidad en territorio ruso y reducir la amenaza de ataque. Palabras y ataques precisamente que llegan en un momento complicado del conflicto. Rusia está impulsando una nueva ofensiva en el este de Ucrania mientras intenta expulsar a las fuerzas ucranianas que atravesaron su frontera occidental en una incursión sorpresa el 6 de agosto. En este marco, la semana pasada, Rusia bombardeó a Ucrania con sus ataques aéreos más duros de la guerra, alcanzando instalaciones energéticas. Seguimos mirando a Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas anunció este lunes en una publicación en Facebook que los sistemas de defensa aérea del país lograron eliminar la mayoría de los drones y misiles que Rusia disparó durante la noche. Según los militares, de un total de 58 objetos voladores lanzados por Rusia, se interceptaron 9 misiles balísticos, 13 misiles de crucero y 20 vehículos aéreos no tripulados. Los sistemas de defensa aérea operaron sobre los territorios de Kiev, Kharkov, Poltava, Mykolaiv y Zaporilla. Pendientes también de Brasil, y es que Starlink, compañía del magnate Elon Musk, dice que no cumplirá las órdenes de suspender en Brasil el servicio de la red social X, también propiedad del sudafricano, hasta que no se levante el bloqueo de sus cuentas. La información confirmada por el presidente del Regulador Nacional, según el portal de noticias G1. Desde la madrugada del sábado, clientes de las principales operadoras del país comenzaron a reportar el bloqueo de la red social o problemas para acceder a la misma.
Miramos también a la economía, en este caso al índice de gerentes de compras del sector manufacturero de la eurozona. Se ha situado en 45,8 puntos en agosto, sin cambio respecto de los dos últimos meses, según el informe final del S&P Global y Hamburg Commercial Bank, publicado este lunes. La cifra se mantuvo por debajo del umbral neutral de 50 puntos, lo que indica el deterioro de las condiciones operativas en todo el sector manufacturero de la zona euro. Alemania y Francia sufrieron los mayores lastres en el desempeño agregado de las fábricas en agosto, con un empeoramiento de las condiciones en el sector manufacturero. Los únicos países que registraron crecimiento fueron Grecia, España e Irlanda. Dice el informe que el sector manufacturero se ha estancado en una rutina, con las condiciones comerciales empeorando el mismo ritmo sólido durante 3 meses consecutivos, llevando la recesión a unos agotadores 26 meses y contando. Añade que los pedidos nuevos, tanto nacionales como internacionales, están desacelerando aún más, frustrando cualquier esperanza a corto plazo de una recuperación. Es lo que comentaba el economista jefe de Cyrus de la Rubia. En los mercados, el IBEX 35 cerraba agosto por encima de los 11.400 puntos. Hoy pendientes de Wall Street, que estará cerrado por festivo por el Día del Trabajo, pero eso sí, hemos conocido, como os contábamos, PMI de España, Francia, Alemania, también allí ventas minoristas, y el PMI manufacturero de la eurozona. Tras el PCE, que salía en línea con lo previsto, la clave de la semana va a pasar por el informe de empleo en Estados Unidos, un dato que llegará este viernes. Previamente, por cierto, el libro beige de la Reserva Federal. Clave también al final de la semana en la eurozona, el dato de PIB en clave empresarial, pendientes en España de los resultados de Puig. Seguimos mirando a Estados Unidos, pendientes, como decíamos, esta semana del informe de empleo de Estados Unidos, que va a llegar al cierre de semana, este viernes 6 de septiembre, una cita clave para los mercados que llega tras el susto registrado hace un mes y que sacudió a las bolsas. Recordemos que la tasa de paro aumentó de forma inesperada al 4,3% y se crearon muchos menos puestos de trabajo en comparación con los estimados por los analistas. Ahora se espera que el dato mejore y podría llegar al 4,1%, situándose de esta forma 2 décimas por debajo de la cifra actual. Los datos van a ayudar a la Reserva Federal a evaluar el alcance de su moderación tras la cita de Jackson Hole, en el que Powell adelantaba que habría recortes y que no permitirían un enfriamiento del mercado de trabajo. Ese informe será determinante antes de la reunión del 18 de septiembre. El informe de empleo es el último antes de la decisión del Banco Central en septiembre. También miramos a China. Los motores de su crecimiento siguen dando señales de agotamiento. El PMI Caixin Fabril en 50,4 puntos por encima de lo esperado. Se recupera desde la contracción del dato anterior. El coste de los materiales de producción cayó por primera vez en 5 meses, mientras los fabricantes reducían drásticamente los precios de venta para seguir siendo competitivos. La actividad en la industria manufacturera de China se ha contraído por cuarto mes consecutivo en agosto, según los datos oficiales del país. El PMI se situó en agosto en los 49,1 puntos, por debajo de los 49,4 que había marcado el mes anterior y por debajo de lo que se esperaba. Los 5 subíndices que componen el PMI manufacturero se situaron en zona de contracción. Producción, nuevos pedidos, tiempo de entrega, empleo e inventario de materias primas. En cuanto al no manufacturero, mide servicios y construcción, aceleró de los 50,2 puntos de julio hasta los 50,3. El sector de la construcción se desaceleró desde los 51,2 a los 50,6 puntos, mientras que el de servicios aumentó de 50 a 50,2. El PMI compuesto registra un leve descenso desde los 50,2 de julio hasta el dato de 50,1 registrado en agosto. Las últimas cifras de ventas mostraron un empeoramiento del desplome residencial después de que China Banque, uno de los mayores promotores del país, subrayara los males de la industria a última hora del viernes, al informar de pérdidas semestrales por primera vez en más de 2 décadas. Terminamos también mirando a Reino Unido. El sector manufacturero ha seguido recuperándose en agosto, según confirmaba este lunes el informe de S&P Global. El índice de gerentes de compras del sector manufacturero se mantuvo sin cambio respecto de la estimación preliminar en 52,5 puntos frente a los 52,1 de julio, lo que representa un máximo de 26 meses. Los pedidos internos aumentaron, compensando la debilidad de las exportaciones. La tasa de crecimiento del empleo fue la más rápida desde julio de 2022, mientras que los atrasos en el trabajo siguieron disminuyendo. Dice el informe que los fabricantes británicos están teniendo dificultades para conseguir nuevos contratos en el extranjero debido a la menor demanda de Europa, la desaceleración en China continental, los atrasos en los envíos, los problemas de competitividad, los altos costes de envío, los conflictos globales y la incertidumbre política. Dice que muchos de estos problemas también están impidiendo las importaciones, lo que, si bien beneficia a los proveedores nacionales, está provocando limitaciones de producción relacionadas con la cadena de suministro, como lo demuestra un nuevo y marcado alargamiento de los plazos de entrega de los proveedores, en lo que advertía el director de S&P Global Intelligence.
pendientes precisamente de todas las claves económicas, por supuesto, pendientes de toda la actualidad. Enseguida volvemos con el análisis. Una pausa, unos minutos, enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.